Buenas tardes, amigos de Impacto TIC. Estamos con Carlos Andrés Sánchez Jaramillo, él es doctor en psicología, profesor de la Universidad San Buenaventura en Cali. Y a él le vamos a preguntar, doctor Sánchez, esta gente que tiene conductas de odio y fanatismo en redes sociales, ¿es así en la vida real y lo potencia en las redes sociales o es completamente distinta como se comporta en la vida diaria? ¿Cómo podemos definir lo que tienen en la cabeza estas personas que comportan de esa manera? Hola, ¿qué tal? Jaime, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación primero. Pues es un tema bastante interesante y complejo. Independientemente, pues cómo se hayan creado las razones por las que surgió el Internet o las redes sociales, pues se han convertido en espacio de difusión de ideas. Y hay tanto ideas favorables como desfavorables. En Internet hay de todo, ¿sí? Pero ese mismo de todo, pues facilita algunas formas de interacción. Y cada vez más, y lo que has estado planteando es eso, ¿sí? Cada vez más hay más contenidos de odio, más contenidos de agresión, más contenidos de violencia, incluso pasando por el desprecio de a los demás. ¿Sí? Y aquí empiezan a aparecer como algunas conductas y comportamientos interesantes en los sujetos. Entonces, para poder entender por qué estos contenidos odiosos o por qué la gente esparce odio en redes sociales o en la red, yo creo que habría que pensar en dos niveles o como en dos líneas, una línea muy tecnológica y una línea muy de lo social. Pero en lo social tenemos otro nivel de complejidad. Así como hay sujetos que buscan presentarse, entre comillas, mejores de lo que son ante los demás, también tenemos el sujeto que asume, y aquí es donde empieza lo más complicado, que su forma de ver el mundo, de su forma de vivir, que su forma de estar en el mundo, de su forma de comprender las cosas, es la única válida. Entonces, ese sujeto que asume que su forma de entender el mundo es la única válida termina siendo agresivo con los demás, especialmente con aquellos que son diferentes a sí mismo. ¿Sí? Entonces, el sujeto probablemente en la vida real sea un sujeto que no le guste la diferencia o que asuma que todos aquellos que son diferentes a sí mismo son peligrosos, problemáticos y hay que expulsarlos o agredirlos o violentarlos. Y es muy probable que esa misma lógica de rechazo al otro diferente lo lleve a las redes. Y allí hay cada vez un giro de tuerca más complejo. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación, la violencia cultural ha terminado disfrazándose de humor y de libertad de expresión. Y entonces, estos sujetos que por sí son agresivos ya en un contexto, ¿sí? Que por sí rechazan a las otras personas o a las otras formas de entender el mundo, ¿sí? Pues terminan aprovechando las redes para esparcir su mensaje o mantener esa lógica de agresión y rechazo al otro diferente. ¿Cuál es la diferencia y la complejidad de las redes? Que las redes además implica una distancia física. ¿Sí? Como no tenés al otro al frente, tenés la falsa sensación de que puedes decir y hacer cualquier cosa. ¿Sí? Milgram planteaba que cuanto más lejano, más distante social, física, éticamente se esté de alguien, se puede tender a agredirlo más brutalmente, porque hay una distancia del otro. Y en la red la distancia es absoluta, ¿sí? No solamente porque no lo ves, sino que porque puede estar a horas y kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces, el agresor asume que eso que dice no tiene ningún tipo de implicación, porque además no tiene implicación real con el sujeto agredido. No lo ve, no lo tiene cerca, ¿sí? Y además, estos sujetos que tienden al desconocimiento de la diferencia también asumen que su expresión agresiva y violenta debe ser tolerada, ¿sí? Porque se asume que la agresión y la violencia y los estereotipos y los prejuicios y la violencia cultural hacen parte de la libertad de expresión. Entonces, también aparece otro fenómeno, que se disfraza la agresión con libertad de expresión y que se asume que el sujeto agredido debe tolerar todo, ¿sí? Debe tolerar todo y termina culpándose a la víctima de la agresión, porque es que quién lo manda a colocar esa foto o por qué hizo eso, ¿sí?
Si lo vemos en la cotidianidad o en espacios mucho más complejos donde se culpa a la víctima por que le haya pasado cosas independientemente de lo dramática que sea, no en vano en Colombia está la frase dio papaya, y eso es culpa de la víctima de lo que le hicieron. Pues en redes sociales lo que sucede es que el sujeto agresor, sustentado en su idea, en que su forma de entender el mundo debe ser la forma de entender el mundo de todos los demás, pues termina agrediendo a otro que ve el mundo diferente, ¿sí? Y esa distancia que le permiten las redes lo oculta y le permite ampliar o escalar los niveles de agresión. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué suceden estos elementos de agresión en una interacción que podría no tener muchas implicaciones? Básicamente porque un sujeto que agrede y que esparce mensajes de odio o se vincula con lógicas de odio, primero, tiene dificultad de colocarse o de ver el mundo de una manera diferente, ¿sí? Suelen ser sujetos con dificultad de asumir que hay muchas formas de entender y de vivir, ¿sí? Son sujetos que probablemente sean altamente egocéntricos y con mucha falta de empatía para con los demás, ¿sí? Obviamente hay mucha gente en el mundo que pasa por situaciones muy dramáticas, otros más que otras, pero hay gente que no es capaz de ver el drama de la vida del otro, independientemente de lo aparentemente sencillo o simple que sea para los demás. ¿Sí? Entonces para alguien puede ser muy dramático algo, pero para otro eso no es tan dramático. ¿Sí? Lograr colocarse en los zapatos del otro habla de la empatía, de cómo lo que estamos viendo al final con estos mensajes de odio es que cada vez hay menos gente empática con los demás, que es incapaz de saber y de entender que el mundo no es únicamente mi mundo, es el mundo de los demás. ¿Sí? Y entonces al asumir eso, asumimos que solamente el mundo propio es el único que vale y todos los demás no. Esa falta de empatía con los demás crea completamente un desconocimiento del contexto de vida de los otros, de la situación de vida de los otros. Y como se desconoce, porque lo que se presenta en redes es lo que yo escojo presentar, no es todo lo que hago, ni es todo lo que vivo, ni todo lo que sufro, ni por todo lo que me hace feliz, sino solamente algo que yo quiero poner en común, pues como ese otro, esos otros no necesariamente conocen todo el contexto, pues, claro, pues fácilmente pueden juzgar sin conocer todo lo que le sucede a alguien, o todo lo que representa esa imagen o ese deseo de compartir a un otro. Decía al principio que hay una falsa sensación de libertad en redes, ¿sí? En la que se asume además que todo punto de vista es válido y permitido. Y además se suele tender a creer y a considerar que como usted colocó cosas en redes, la que sea que haya colocado, tiene que aguantar y soportar lo que sea que le digan los otros. Y cuando alguien se siente agredido y apela a la tolerancia, entonces le dicen que es intolerante. Básicamente allí lo que hay es una falsa impresión de libertad y un falso entendimiento de la tolerancia. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay que ser tolerantes, pero lo que también es cierto es que no se puede tolerar la intolerancia. Popper decía que todo es tolerable menos la intolerancia, ¿sí? Porque si toleramos la intolerancia, terminamos validando y favoreciendo la agresión y la violencia. Entonces, un sujeto agredido puede, por supuesto, argumentar que está siendo agredido, porque si siente agredido, significa que aquello que le dijeron o que le hicieron es agresivo para con sí mismo, ¿sí? Y entonces eso hay que plantearlo, hay que plantear hasta qué momento le podemos permitir al otro comentar sobre nosotros. Y hay unos momentos en que se trascienden los límites que cada quien establece, unos límites que serían como una ética del cuidado, donde hay comentarios, mensajes, imágenes, burlas, chistes que son odiosos, que claramente son odiosos y un sujeto no tiene por qué tolerarlos. Entonces, allí hay otro elemento que se suele creer que tenemos que tolerar todo lo que haya en las redes y uno no tiene por qué tolerar toda la agresión que exista ni que recibe. Pero un sujeto que genera odio asume
que cuando se le reclama por su odio, se le está atentando contra su libertad de expresión. Y allá hay un pésimo entendimiento de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no significa que usted puede decir y hacer lo que quiera. Usted puede decir y hacer lo que quiera siempre y cuando lo que usted diga y haga no le haga daño a nadie más. Pero si eso que usted dice o hace le hace daño a alguien más, no tiene por qué ser tolerante, no tiene por qué ser tolerable, ¿sí? Entonces, todos los contenidos que un sujeto construya no pueden ser validados bajo la idea de la libertad de expresión, porque hay odio al final, porque hay sujetos que se dedican a incomodar, a molestar y a atacar a todo aquel que piensa o haga algo diferente a sí mismo, ¿sí? Y aparece también esta lógica de los llamados trolls, estos sujetos que se dedican a ser odiosos por redes solamente por el divertimento de molestar, ¿sí?, a alguien distinto. Y eso genera repercusiones sociales, psicológicas e incluso uno podría decir políticas en algunos contextos. Entonces, si todo esto lo agregamos y ocultamos la agresión, la violencia, estereotipos, prejuicios, discriminación, violencia de género, violencia cultural, y decimos que todas estas expresiones son válidas por libertad de expresión, pues terminamos baleando a la agresión y la violencia. Entonces, lo que sucede es que también, así como se esparcen mensajes de odio fácilmente, cada vez también hay más claridad de que hay contenidos que no pueden ser tolerables, ¿sí? Y hay sujetos que cada vez están menos interesados en sostener interacciones agresivas y violentas con alguien, ¿sí? Porque terminamos validando entonces el odio y la agresión y la violencia. Si además de todo esto que sucede en redes, agregamos que en la cotidianidad de nuestro contexto se suelen resolver los conflictos de manera agresiva y violenta, altamente egocéntrica e individualista, pues eso facilita la agresión física real en el cara a cara, pero también aleja al otro diferente y eso se lleva a las redes, ¿sí? Y se termina asumiendo que la agresión y la violencia y el rechazo del otro distinto es una forma de resolver los conflictos o las diferencias. Todos estos elementos mezclados facilitan, favorecen, potencian, amplían los mensajes de odio. ¿Era la persona que lanza mensajes de odio o conductas agresivas es de alguna manera consciente de esto o simplemente no se da cuenta? No, no. Yo no necesariamente se da cuenta. Puede que sí, y uno puede encontrar los trolls, que son estos sujetos que les encanta, que les parece maravilloso, así como hay gente que busca seguidores con imágenes, con fotos, independientemente si son de paisajes, de sus mascotas o de alguien en vacaciones. Hay también sujetos que buscan a través del mensaje de odio, porque independientemente de eso hay grupos en todo el contexto y algunos mensajes llegan más fácil a algunos grupos que otros, ¿sí? Entonces, así como algunas fotos de un paisaje le llega a una población, un mensaje de odio le llega a otra población, ¿sí? Entonces, allí hay como también la misma búsqueda, solamente que es por un lado menos amable, digámoslo así, y más agresivo y violento. Pero también está el sujeto que da mensajes de odio sin darse cuenta, ¿sí? El sujeto que asume que su postura es muy necesaria para los demás o que su forma de entender el mundo es la única forma de entender el mundo posible y entonces agrede a los otros. Eso es fácilmente visible o más o menos visible en los discursos políticos. Uno ve cuando un político está esparciendo discursos de odio, para no entender a colocar ahorita ejemplos, pero allí están, o sea, están allí el sujeto haciendo comentarios racistas, haciendo comentarios segregacionistas, haciendo comentarios sexistas, machistas, misóginos, y lo ves en diferentes esferas. El sujeto puede que ni siquiera se dé cuenta de lo que está diciendo, porque es que cree en eso, ¿sí? Cuando un sujeto cree completamente en eso que dice, no se da cuenta necesariamente que lo que dice es agresivo, violento, odioso. Cree que lo que dice
es cierto y debería ser aceptado por todos, ¿sí? Entonces, mira que también volvemos y tenemos como dos formas: el sujeto que lo hace intencionalmente y que prepara su comentario odioso, que le hace un guión, que hace fotos odiosas, imágenes odiosas, que hace burlas sobre los otros, que construye chistes, escritos, fotos, stickers, memes y los reparte con explícitamente intención de agredir a algunos concretamente. Allí hay una intención y planeación concreta, ¿sí? Pero es diferente a aquel que está hablando y que asume que su forma de entender el mundo es la única forma de entender el mundo posible y agrega a los otros a veces sin darse cuenta. En ambos casos, tanto el que lo planea para generar el impacto más odioso posible como que el que lo dice sin darse cuenta, ambos igual son odio. El uno no excusa al otro, ambos son odio y ambos son mensajes completamente agresivos y violentos. Y hay un momento en que deben ser detenidos, ¿sí? Como que hasta allí el mensaje, hasta allí, no lo distribuyas más, no más con eso, porque llega el momento en que deja de ser, como decía ahorita, libertad de expresión para ser absolutamente odioso, agresivo, violento y desconocedor del otro. Tanto el que no se da cuenta de que está teniendo conductas agresivas como el que sí se da cuenta y de alguna manera se aprovecha y las utiliza, esto se puede definir como una conducta patológica. ¿Es algo que debería tener algún tratamiento o la persona debería buscar algún tipo de ayuda profesional para hacer frente a ese odio que destila? Antes de pensar en lo patológico, a ver, yo he ido planteando esta diferencia entre sujetos en los que hacen interacciones agresivas y violentas y odiosas y los que no, pero eso no significa que a uno le agrade todo en las redes sociales, ¿sí? Ni a todo en el universo, ¿sí? A mí hay cosas que no me agradan, a todos hay cosas que no nos agradan. La diferencia es que probablemente uno exprese su desagrado de manera no odiosa, ¿sí? Porque uno no tiene por qué gustarle todo, ni lo que ve, ni lo que hace, ni en donde interactúa. Entonces ahí, para empezar con cosas muy sencillas, hay comidas que no le agradan, hay lugares que no le agradan, hay personas con las que uno se siente cómodo, pero no necesariamente va uno expulsando odio frente a todo lo que les agrada. Yo creo que hay unos niveles de odio que dejan de ser naturales y pasan a ser agresivos, violentos y patológicos. Cuando se asume que la forma de entender el mundo es solamente la propia y que todo otro que entiende el mundo diferente debe ser aniquilado, agredido, borrado, desaparecido, claramente hay un sujeto patológico, ¿sí? Lo que estoy planteando no significa que uno tiene que agradarle todo lo que ve en las redes, ¿no? Uno no le puede agradar, pero pues la respuesta sana es, pues no veo más esta página, no comparto más, no interactúo más con este sujeto, dejo de hacer esto, pero ya es si es patológico cuando yo asumo o cuando un sujeto asume que todo lo que hay a su alrededor tiene que ser como ese sujeto le interesa, ¿sí? Y como no es como le interesa, pues entonces empieza a arrasar a los demás. Esa es una conducta agresiva, violenta y altamente patológica, desconocedora completamente de sí mismo y de los demás, desconocedor de la vida en sociedad, de hecho, ¿sí? Porque los seres humanos no somos seres individuales, yo le dijimos hace un instante, somos seres sociales, de hecho usted necesita el otro para poder existir, ¿sí? Usted no es capaz de hacer todo absolutamente solo, no puede, ¿sí? Por más que esté encerrado en algún lugar, necesita de otros. El simple hecho que de la interacción en Internet, por más que usted no vea a nadie físicamente, ya hay un otro allí, ¿sí? Entonces, esas agresiones y violencias, esas conductas de odio repetidas, permanente, además van escalando, se van haciendo cada vez más agresivas, persecutorias, obsesivas, ¿sí? Insistentes, repetitivas, recurrentes. Eso se hace patológico, por supuesto. Pero hace poco me reuní con un amigo del colegio y hablábamos del bullying que nos hacíamos en el colegio y realmente era duro, pero estamos hablando
de finales de los 70, principios de los 80, y nos preguntábamos si de alguna manera éramos más resistentes antes o si definitivamente lo que sucedía era que el tratamiento que se les daba antes a estas situaciones era diferente, o si ahora, tanto en persona como en las redes sociales, la cosa se ha magnificado tanto que pues, a ver, yo no recuerdo en mis tiempos de colegio oír tantos casos de suicidio y cosas por ese estilo. ¿En qué ha cambiado la manera de hacer bullying de alguna manera gracias a los medios digitales? Mira, yo sí creo que todos los que nacimos, crecimos los 70, los 80, fuimos de una u otra forma víctimas de bullying, de agresión, ¿sí? Lo que pasa es que estaba tan naturalizado, tan normalizado, tan asumido como que así debería ser, que el sujeto construía alternativas favorables o desfavorables para enfrentarlas, ¿sí? Y la abordaba a la buena o a la mala, porque además tampoco había como la claridad institucional de que eso era bullying. Okay. Creo que lo que han ido cambiando son varias cosas. Uno, el hecho que es cada vez más visible qué cosas son agresión y violencia, ¿sí? Que hemos ido desnaturalizando prácticas agresivas y violentas, asumiendo que hay cosas que son agresión, ¿sí? Es claro que algunos chistes no son divertidos, son odiosos para con algunos grupos étnicos, para con algunos grupos religiosos, como para algunos colectivos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay para algunos tipos de grupos, de lo que sea, ¿sí? Hay chistes, comentarios sobre género, sobre sexo, sobre edad, sobre gustos, que no tienen por qué ser tolerables, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque se han ido desnaturalizando y desnormalizando actos agresivos y violentos. Eso permite desmontar cierta cultura de la agresión y la violencia, ¿sí? Entonces no es que la gente se haga hecho más delicada, no. Yo creo que más bien nos hemos hecho más claros en saber cuándo algo es agresivo, cuándo algo es violento, cuándo tener más claridad, cuándo algo es bullying, cuándo algo deja de ser gracioso y pasa a ser ofensivo. Creo que nos es más claro qué es algo odioso. Y lo odioso es toda aquella cosa que al final agreda a alguien en su ser, en sus usos, en sus costumbres, justo por esos usos, costumbres y esas formas de ser y estar en el mundo. Entonces creo que somos más claros con qué es aquello que es agresión y violencia. Creo que también hay unas nuevas generaciones, también muchos de los que crecimos en esa época, también tenemos claro que esa forma tampoco es la más adecuada. No somos ni mejores personas por haber soportado un montón de bullying, ni es un mejor mundo por haber soportado lo que soportamos. Entonces creo que también hay una noción o una idea de que pueden haber otras formas de interactuar. ¿Sí? Pueden haber otras formas de ser y estar en el mundo. Puede haber otras formas de ser hombre, puede haber otras formas de ser mujer, puede haber otras formas de ser niño, puede haber otras formas de ser niña, y ninguna de esas tiene que pasar por la agresión y violencia. Entonces creo que es una desnaturalización de eso y una conciencia de intentar ser de una forma diferente y tener que soportar menos la agresión del otro. Creo que tiene que ver con eso más que con ser más fuertes antes y más débil ahora. No, es simplemente que una conciencia de que si algo es agresivo, no tiene por qué ser validado. Una de las cosas que se suele suceder con los mensajes de odio es que quienes reciben los mensajes de odio terminan atrapados en la lógica del odioso. El odioso necesita y busca que su mensaje sea repetido, replicado, para que alguien más comparta su mensaje y se divulgue su mensaje y su palabra, odiosa y todo, pero que se divulgue. Entonces, cuando terminamos por repartir también mensajes de odio, bien sea de los que somos víctimas o que alguien más es víctima, lo que estamos haciendo al final es favoreciendo la distribución del mensaje de odio, ¿sí? Entonces, yo creería que hay que empezar a ser más activos con el odio. No para que uno se vuelva odioso, sino al revés, para no repartir los mensajes de odio.
¿sí? Para no compartir los mensajes odiosos, sino por el contrario, los mensajes en contra del odio, los mensajes que acaben y desmonten el odio, porque el sujeto odioso lo que busca es ampliar su mensaje, es distribuir su mensaje, que alguien más le diga que tiene la razón. El problema es que si ese sujeto que reparte odio encuentra a alguien que le da la razón, pues va a justificar sus mensajes de odio, ¿sí? Entonces creo que la alternativa es, primero, no repartirlos, no distribuirlos, ¿sí? Por supuesto, por supuesto, si se es víctima de odio, yo creería que lo primero que uno podría intentar hacer es conversar y discutir con el sujeto odioso, que no necesariamente es fácil y que no todo sujeto odioso está dispuesto a eso y que no todo sujeto tiene la posibilidad y habilidad de conversar con alguien que está siendo odioso. Además, un sujeto odioso generalmente no va a cambiar su perspectiva porque asume que su perspectiva es cierta, verídica, necesaria y fundamental para el desarrollo del mundo, ¿sí? Cree que tiene la razón. Entonces, un sujeto odioso probablemente no cambie fácilmente su pensamiento. Entonces, si definitivamente usted no puede conversar con ese sujeto odioso y el sujeto escala el odio, pues intente no seguir subiendo esa escalera y más bien bájela, aléjese lo más posible, deje el sujeto odioso destilando odio. Si no puede conversar, no puede discutir con él, no puede pedirle que deje de ser odioso con sí mismo, pues usted tiene todo el derecho de en sus propias redes cortar, borrar, anular, bloquear a un sujeto que tiene un contenido odioso y que es odioso con usted mismo. Creo que eso le devuelve también el sujeto activo de las redes, que a veces con el afán de solamente distribuir información, terminan muchos sujetos siendo solamente pasivos, compartiendo y ya, pero sin interactuar con el otro. Por supuesto, creo que si esos mensajes de odio escalan sobre alguien, o sea, se escalan y se hacen cada vez más agresivos, persecutorios y demás, y empiezan a perseguirlo por diferentes redes y lugares, pues el sujeto tiene todo el derecho, y creo que por cuidado de sí mismo, de no solamente denunciar los perfiles, sino alejarse y establecer cuidados sobre sí mismo. ¿Sí? Porque si el odio empieza a escalar, es muy probable que de alguna manera aparezca agresión física real. Entonces, creería que deberíamos empezar a ser como más cuidadosos en la interacción con los demás, no porque uno no pueda seguir compartiendo lo que quiere compartir, sino por verificar quién es el otro que te recibe lo que estás compartiendo. Y si ese perfil o ese sujeto es agresivo y violento, pues es buscar las formas de cuidar de sí mismo. Y toca cuidar de sí mismo porque no necesariamente a veces las sugerencias de bloquear una red o un perfil tienen éxito, porque es que como lo revisa un software, pues habría que tener múltiples denuncias sobre ese perfil, que también es posible, o ese perfil tendría que tener contenidos odiosos absolutamente explícitos, y a veces no es así. Entonces no todas las denuncias que hace alguien que recibe mensajes de odio, pues cobran éxito y cierran las redes odiosas. Entonces, yo creo que el tema es ese, es volver un poco a que el sujeto sea activo y que recuerde que tiene el derecho de controlar sus propias redes. Y si no quiere ver algo, pues no lo ve. Con lo que eso implique, ¿no? También con lo que eso implique. Perder seguidores o no ver más alguna cosa. Pero también es que está el cuidado propio. Uno no tiene por qué tolerar agresión y violencia. Así como probablemente muy poca gente tolere agresión y violencia en su propia casa, que llegue alguien, un vecino, un invitado a agredirte violentamente en tu propia casa, pues las redes es eso también. Muchísimas gracias a Carlos Andrés Sánchez Jaramillo, doctor en psicología, profesor de la Universidad San Buenaventura en Cali, por sus aportes en este evento de Impacto TIC. Muchísimas gracias, doctor. Jaime, muchas gracias, muy amable y espero haber podido responder de la mejor manera posible y cualquier cosa, por supuesto, a la orden.